Soy Mr. Snake. Bienvenidos a Asesinos en Serie Volumen 3. Aviso importante. Los siguientes relatos pueden herir la sensibilidad gravemente. Recomendado para mayores de 18 años. A continuación, oiréis los más macabros asesinatos y las más macabras torturas y descuartizaciones, sobre todo, con este primer asesino. Garavito, el monstruo que mató a 172 niños. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Es el mayor de 7 hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue víctima de abusos sexuales por 2 vecinos. Se convirtió en un chico retraído, taciturno, profundamente infeliz, que tenía explosiones violentas. Vivía en Génova, un pueblo de praderas verdes y cafetales, en el condado del Quindío en Colombia. Estudió hasta 5º grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en alguna ocasión. Tuvo varios trabajos, generalmente en almacenes como vendedor. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal. Pero ya era alcohólico y tenía accesos de ira que le movían a golpear a sus compañeros y a enfrentarse con sus jefes. Cuando rondaba los 35 años, decidió someterse a tratamiento psiquiátrico en la Seguridad Social. Lo recibió durante 5 años y si bien no le ayudó a corregirse, el certificado médico de tratamiento le sirvió varias veces para impedir que le despidieran por violento. Cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. Vendía estampas religiosas con la imagen del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio, uno de los más venerados en Colombia. En esos años dejó un reguero de telegramas a sus mujeres y algunos amigos. Eran mensajes cortos, sobre la fecha en que llegaría a algún sitio o indicando que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. Con las 2 mujeres con las que convivió mantenía una relación compleja, como marido y protector, pero nunca como amante. A Garavito le gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos. Pero al alcoholizarse su violencia afloraba y se convertía en un monstruo. Golpeaba a las 2 mujeres con las que convivió en diferentes momentos, pero, curiosamente, nunca le pegó a los 2 hijos que cada una de ellas tenía y que eran fruto de otras relaciones. Llegó a recorrer 5 veces todo el país, viajaba sin rumbo fijo. Visitó 69 municipios, en 33 de los cuales cometería sus crímenes. Llegó a inventar 2 fundaciones, una para ancianos y otra para menores, que le permitían dar charlas en escuelas y en otros lugares en donde podía estar cerca de niños. También empezó su afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, el Loco, Tribilín, Conflicto y el Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garavito fue siempre cambiante. En 1992 inició su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares y trabajadores. Le gustaba que fueran agradables físicamente. Garavito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban, Garavito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado, atacaba a los niños en sitios despoblados. Primero los amarraba. Una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos. Les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara, les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones, y les saltaba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador, y los mutilaba. Amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros, además, los violaba. Una vez terminado el tratamiento, los degollaba con un cuchillo. Luego sacaba una libreta y anotaba, fecha, lugar y rayitas. Una raya por cada niño muerto. En su casa, que ya solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes.
Garavito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997, la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas: sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil. Unas de sus víctimas fueron los gemelos Tascón, a quienes torturó, violó y asesinó juntos, de la misma manera. El 23 de junio de 1998 aparecieron 3 cadáveres más en Génova. Durante la investigación y por casualidad, se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra Luis Alfredo Garavito Cubillos, por la violación y muerte de un niño a quien le había cortado la cabeza y cercenado el pene, que luego introdujo en la boca del cadáver. Meses después, se descubrieron 12 osamentas de niños a las afueras de Villavicencio. Uno de ellos había sido decapitado. Días más tarde se encontraron nuevos cuerpos. Pertenecían a 9 niños, de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. El 22 de abril de 1999, en la Plaza Centauros de Villavicencio, Garavito se dirigió a un chico llamado John Iván. Cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Se apearon en un lugar despoblado y solitario. Garavito llevó al niño detrás de una alambrada, obligó a John Iván a quitarse la ropa, lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitió continuar. Entonces intentó violarlo, pero en ese momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y comenzó a gritar. Otro niño que escuchó los gritos de John Iván se acercó para ayudarlo. Garavito, al ser descubierto, desató a John Iván para ir a esconderse en el bosque, pero este consiguió escapar. Los 2 niños corrieron y consiguieron huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garavito, fue Brandt Ferneri Bernal. Los testimonios de John Iván y de Brandt Ferneri serían claves para la condena de Garavito. El 24 de junio de 1998, los cuerpos de 3 niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca La Merced, en Génova, Quindío, con evidentes signos de tortura y desmembración de las extremidades. Los menores fueron vistos por última vez 5 días antes en el parque central del municipio, en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció dinero para que lo ayudaran a buscar una res en las fincas cercanas a Génova. Este caso inició una alarmante ola de desapariciones de niños en más de 11 condados de Colombia. A raíz de ello, se creó una comisión especial de investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En un comienzo se orientó la investigación hacia la prostitución infantil, el satanismo, el tráfico de órganos y la pedofilia. Con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armenia y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, ante lo que se conformó un álbum con fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrieron en los departamentos del Meta, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira, con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños se hallaron elementos comunes: fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. El hallazgo de las osamentas, en su mayoría completamente deterioradas y fragmentadas, complicó las labores de identificación de las víctimas y exigió un cotejo genético que proporcionara resultados exactos. En ocasiones, solo se encontraban un fémur, un cráneo, o huesos mezclados pertenecientes a distintos cuerpos humanos en el lugar donde Garavito enterró a sus víctimas. La primera tarea del entonces recién creado Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General de la Nación, fue la de realizar un estudio de identificación especializada, con base en muestras de sangre y restos óseos, de las supuestas víctimas de Luis Alfredo Garavito. El laboratorio inició sus labores en 1999, precisamente a raíz del caso Garavito. Gracias al cotejo genético se logró la identificación de algunas víctimas: Juan David Marín Vélez, su hermano Jason David Vélez, Carlos Andrés Zapata Giraldo, Jairo Andrés Marulanda, Óscar Adrián Grisales y Jonathan Guillama Uchima. Otros 93 niños han sido identificados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras que 82 cuerpos permanecen como no identificados.
Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos de investigadores, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Lizcano, correspondía a Luis Alfredo Garavito Cubillos, persona sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años de edad. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron in fraganti a Garavito en Villavicencio, en los momentos en que intentaba agredir sexualmente a un menor. Pese a que Garavito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas. Cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garavito cayó de rodillas, soltó el llanto, pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló, uno a uno, todos sus crímenes. Por ejemplo, el 8 de junio de 1996, en Tunja, había una raya. Esa anotación correspondía a Ronald Delgado Quintero, una de sus víctimas. La libreta ayudaba a Garavito a recordar a los muertos. Era el recuento de sus andanzas. 4 de los asesinatos los había cometido en Ecuador. Confesó ser el responsable no solo de la muerte del menor hallado en Tunja, sino también de los 3 niños de Génova y lo peor, de otros 172 crímenes cometidos contra niños y adolescentes en 11 condados del país y en el extranjero, entre 1992 y 1998. Garavito se convertía así en el segundo asesino en serie más prolífico de la historia contemporánea. Garavito fue juzgado por 172 asesinatos. Era la primera vez que un asesino en serie sudamericano acumulaba tantos cargos de homicidio. De todos ellos, Garavito recibió 138 fallos condenatorios. 32 casos quedaron pendientes, 1 en apelación y 1 esperando sentencia. La suma de las condenas era de 1853 años y 9 días. En una entrevista concedida al periodista Guillermo Prieto Larrota alias Pirri, y transmitida por el canal colombiano RCN el 11 de junio de 2006, Garavito negó haber violado a sus víctimas. En este mismo trabajo periodístico dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo. Anunciaba además que había sido ordenado pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Unitaria, y que aspiraba, algún día, a tener una curul en el Congreso de Colombia para defender los derechos de los niños. La pena máxima en Colombia es de 60 años, y por colaborar en la recuperación de los cuerpos y por buena conducta le disminuirían la condena a 12, 16 años. A raíz de este caso, se adelantó una propuesta para convocar a un referendo de enmienda a la Constitución colombiana para permitir la instauración de la cadena perpetua para violadores, secuestradores e infanticidas. Garavito estuvo a punto de ser puesto en libertad en 2010, pero la presión de la opinión pública a raíz de la entrevista que le hizo Pirri logró que se abriera un nuevo proceso por otro crimen, lo que dio como resultado una condena de 23 años más. Al saberlo, Garavito intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra las rejas de su celda. En la actualidad Garavito está recluido en el penal de máxima seguridad de Valledupar, en el norte de Colombia, una de las cárceles más seguras del país. Dado que es un infanticida, se encuentra aislado de la población carcelaria y goza de atenciones especiales, entre ellas el derecho a utilizar el teléfono hasta por 4 horas, siendo que los demás reos solo pueden hacerlo 20 minutos. Esto lo ha logrado manipulando a la administración del penal con sus repetidos intentos de suicidio. Actualmente tiene el dudoso honor de ser el segundo asesino en serie de los últimos 20 años, con más víctimas de la historia, tras violar, torturar y asesinar a 172 niños. H.H. Holmes, el asesino que construyó una auténtica mansión del horror. Herman Webster Mullet, también conocido como H.H. Holmes, o Dr. Holmes, fue uno de los primeros asesinos en serie de Norteamérica. Capturó, torturó y asesinó a unos 200 huéspedes en su hotel Trampa de Chicago, un lugar que se le llegó a conocer con el nombre de The Murder Castle, en español, el Castillo de la Muerte. Su oscura mente ideó una mansión llena de trampas propia de una retorcida novela de terror. Holmes nació en 1861, en el seno de una honrada y muy puritana familia de New Hampshire. De pequeño padeció del abuso de los demás niños por ser solitario. El mismo Holmes contó que una vez los chicos lo forzaron a ver y tocar un esqueleto humano. Tras lo cual nació en él la fascinación por los cadáveres y la muerte que lo llevó posteriormente a estudiar medicina. Pronto comenzó a robar cadáveres de la universidad con un doble fin, usar los cuerpos para experimentar y defraudar a los seguros, ya que previamente los aseguraba con nombres falsos. También comenzó a vender una supuesta cura contra el alcoholismo.
muy pronto manifestó hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres con fortuna, un interés poco corriente que lo enmarcaría como un Don Juan del crimen. Era joven, guapo e inteligente, así que no tenía problema en seducir a las mujeres. Con 18 años se casó con Clara Lovering, una joven de familia rica que costeó sus estudios de medicina. Cuando se graduó como doctor en la Universidad de Michigan, abandonó a Clara y se fue a vivir con una viuda joven y guapa, quien tenía una serie de hostales que le daban grandes beneficios. Cuando la arruinó, se marchó hacia Nueva York, donde trabajó como médico un año, y después fue a Chicago. Allí decidió abrir un hotel, ya que el 1 de mayo de 1883 se inauguraría la Exposición Universal de Chicago. Al llegar a su nueva ciudad no tardó en seducir a una joven encantadora y millonaria, Myrta Belknap. Aquí adoptó el nombre de Holmes, se casó con ella y, gracias a unas falsificaciones de escrituras, se apresuró a estafarla $5.000 para hacerse construir, en Wilmette, una casa suntuosa. Consiguió entonces la titularidad de una farmacia propiedad de una viuda millonaria en Inglebrook. Convirtiéndose en su amante logró hacerse dueño de todos los bienes de la mujer, después la hizo desaparecer y fue entonces cuando puso en marcha su gran proyecto, el Castillo Holmes. Para construir su castillo, Holmes recurrió a varias empresas, a las que siempre ponía toda clase de excusas para no pagar, y se acababan marchando sin haber cobrado ni terminado su trabajo. De esa manera, Holmes era el único que conocía detalladamente un edificio cuyo extraño diseño, obra de él mismo, habría podido impresionar a más de uno. El Castillo Holmes fue terminado en 1892 y la Exposición de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. Durante los 6 meses que duró, la fábrica de matar del Dr. Holmes estuvo a pleno rendimiento por la cantidad de visitas que recibía a la ciudad. El verdugo escogía a sus clientas con mucha precaución. Tenían que ser ricas, jóvenes, guapas, estar solas y, para evitar las visitas inoportunas de amigos o familiares, su domicilio tenía que estar situado en un estado lo más alejado posible de Chicago. La planta baja estaba conformada por negocios y era relativamente normal, sin embargo sus sótanos y pisos superiores estaban plagados de cientos de trampas, escaleras que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas, puertas correderas, laberintos y pasillos secretos desde los cuales, por unas ventanillas visuales disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas el vaivén de sus clientes y sobre todo de sus clientas. Disimulada bajo el entarimado, una instalación eléctrica perfeccionada le permitía por otra parte seguir en un panel indicador instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus futuras víctimas. Con solo abrir unos grifos de gas, podía finalmente, sin desplazarse, asfixiar a los ocupantes de unas cuantas habitaciones. Utilizando la gran variedad de máquinas de tortura y habitaciones especiales que su mansión poseía, algunos de sus juegos más pervertidos se basaban en atar a sus víctimas, colgando de los brazos y bajarlas lentamente a un pozo lleno con ácido, o encadenarlas a una prensa rotatoria que lentamente iba triturando sus huesos. También era normal que practicara autopsias o desollara a la persona estando esta aún con vida. Un montacargas y 2 toboganes servían para hacer bajar los cadáveres a una bodega ingeniosamente instalada, donde eran, según los casos, disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o simplemente hundidos en una cuba llena de cal viva. El castillo también poseía habitaciones con paredes que se cerraban aplastando a sus víctimas, cámaras de gas, trampas que al ser pisadas activaban todo tipo de dardos venenosos, pinchos y disparos. En una habitación, bautizada como el calabozo, estaba instalado un impresionante arsenal de instrumentos de tortura. Entre las máquinas sádicas instaladas por el ingenioso doctor, una de ellas llamó particularmente la atención de los periodistas. Era un autómata que permitía cosquillear la planta de los pies de las víctimas hasta hacerles literalmente morir de risa. Con el final de la Exposición Universal, las rentas del hotel acusaron una caída brutal y Holmes se encontró pronto necesitado de dinero. El medio más sencillo que imaginó para procurarse ingresos fue incendiar el último piso de su inmueble y reclamar a su asegurador una prima de $60.000, sin pensar un instante que la compañía podría muy bien hacer una investigación antes de pagárselos. Descubrieron que el fuego había empezado en 6 puntos distintos de la planta y Holmes huyó a Texas, donde vivió a base de estafas que lo llevaron a la cárcel. Liberado bajo fianza, volvió a idear otra estafa. Un cómplice, llamado Pitifel, debía hacerse un seguro de vida en una compañía de Filadelfia. Se presentaría luego como suyo un cadáver anónimo desfigurado por un accidente.
No habría más que repartir la prima que cobraría la señora Pitifel, mientras que el muerto escaparía durante algún tiempo para no levantar sospechas. Para su desgracia, Holmes tuvo la mala idea de cambiar su plan y de matar realmente a Pitifel para ahorrarle la búsqueda peligrosa de un cadáver y, sobre todo, permitirle quedarse él solo la totalidad de la prima, deshaciéndose después de la señora Pitifel y de sus hijos. Acudió a la morgue para reconocer el cuerpo de su amigo, fue a Boston a buscar a la desdichada viuda y la trajo a Filadelfia para que cobrara su dinero. La denuncia de un antiguo compañero de celda, Marion Edgepeth, vino a sembrar la duda en los aseguradores, y la policía abrió una investigación. Holmes confesó primero la estafa a la compañía aseguradora y, ante las pruebas abrumadoras reunidas en su contra, incrédulamente declaró haber asesinado a tan solo 27 personas de las 200 que se le imputaron, ya que entre las maderas calcinadas de la casa las autoridades hallaron los restos de cerca de 200 personas. Tras un escandaloso juicio en 1896, y con 35 años, fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y el 7 de mayo del mismo año fue colgado. Al estar mal colocada la soga, su cuello no se rompió instantáneamente, provocando una dolorosa agonía durante 15 minutos. Para evitar que su cuerpo fuera mutilado o robado, el mismo Holmes pidió que fuera enterrado en un ataúd lleno de cemento. De hecho, hubo guardias presentes durante su entierro en una fosa del doble de profundidad igualmente rellenada con cemento y sin lápida que identificara su lugar. Los abogados de Holmes rechazaron una oferta de $15.000 que un instituto médico les ofreció por el cerebro de uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Norteamérica, John Wayne Gacy. El payaso asesino. John Wayne Gacy era un buen tipo, muchos lo consideraban como un vecino modelo. Atento, amable, siempre dispuesto a colaborar de forma desinteresada con las asociaciones para la mejora de la comunidad. Todo un ejemplo de ciudadano, a no ser, claro está, por las decenas de cadáveres que aparecieron, como el que no quiere la cosa, bajo su casa. Casado, con 2 hijos y homosexual reprimido, a los 26 años, intentó abusar de un jovencito al que maniató. Todavía inexperto en esto de los asesinatos, el jovencito se escapó, lo denunció a la policía y el bueno de Wayne fue a parar con sus huesos en la cárcel. Lo condenaron a 10 años de prisión, pero al igual que en su vida pública, John Wayne Gacy fue un recluso modelo y consiguió que a los 18 meses de estar en prisión lo dejaran en libertad. Salió el 18 de junio de 1970. Tras salir de prisión volvió a sus quehaceres, se reintegró, levantó un negocio próspero que daba trabajo, como no, a los jovencitos del barrio. Daba fiestas multitudinarias en su jardín, a las que acudían las almas más piadosas de los alrededores, gente de las asociaciones en las que John Wayne Gacy trabajaba, como la Defensa Civil de Chicago o los Jaycees, una especie de cámara de comercio para la juventud, y si todo esto es poco, se enfundaba su disfraz de Pogo, un payaso más terrorífico que divertido, y acudía en sus ratos libres a entretener a los niños de los hospitales y orfanatos cercanos. Un buen disfraz sin duda. ¿Quién iba a pensar que tras aquel payaso se escondía un violador, asesino y maníaco en potencia? En 1972 se casó de nuevo con una tal Carol Hoff, divorciada y con 2 hijas, que pese a conocer el motivo por el que John Wayne Gacy fue encarcelado, no le dio más importancia pensando que fue algo pasajero y que aquel buen hombre no volvería a cometer los mismos errores. Craso error de Carol, por supuesto, pues ese mismo año, John Wayne Gacy cometería su primer asesinato. Un joven con el que se había acostado en su propia casa, por la mañana, según relató John Wayne Gacy, lo encontró con un cuchillo en la mano, pensando que el joven quería robarle, entablaron una lucha y John Wayne Gacy lo mató. Este seguro que no lo denunciaba como el anterior. A John Wayne Gacy siempre le gustaron los negocios. El padre de su primera mujer era director de zona de las filiales del Kentucky Fried Chicken, y uno de estos restaurantes fue el primer negocio que dirigió. Tras varios intentos fallidos, en 1974 creó la empresa de constructores Painting, Decorating and Maintenance Contractors. De nuevo, la particularidad de la empresa es que toda la plantilla eran jovencitos apuestos. Él comentaba que así pagaba menos impuestos, aunque la realidad era bien distinta, pues la verdadera finalidad era usarlos para sus prácticas sexuales. Muchos de estos trabajadores se convirtieron en sus víctimas y acabaron a un par de palmos bajo el suelo del sótano de su casa. John Wayne Gacy no era ningún portento de la belleza, era un tipo más bien gordo y bajo, afable y, eso sí, con pinta de una muy buena persona.
Cuando no se hallaba ocupado en abusar y en hacer desaparecer a alguno de sus trabajadores, salía de caza. Acudía a lugares de encuentros homosexuales, donde seleccionaba a sus víctimas. Los llevaba a su casa, donde los maniataba, torturaba, sodomizaba y al final, estrangulaba. El sótano de John Wayne Gacy ya estaba repleto de cadáveres. El buscar un hueco libre para enterrarlos llegó a convertirse en todo un problema, de modo que comenzó a arrojar cadáveres al cercano río Des Plaines. Ciertamente, a John Wayne Gacy tampoco parecía preocuparle demasiado la discreción en aquellos tiempos y nunca fue un lince ocultando sus atrocidades. Los rumores y los dedos acusadores no tardaron en señalarle cuando comenzó a llevar a casa a sus víctimas a plena luz del día, y más cuando un buen número de sus empleados habían desaparecido sin dejar rastro. La desaparición de Robert Piest, su última víctima, fue la que puso a la policía sobre su pista. La madre de Piest le estuvo esperando el 11 de diciembre de 1978, el día de su cumpleaños, pero John Wayne Gacy se anticipó y realizó su macabra celebración. La madre, cuando denunció su desaparición, dijo que el chico había ido a un aparcamiento a verse con un contratista para un empleo de verano. Piest trabajaba en un drugstore y allí informaron a la policía de que John Wayne Gacy había estado en la tienda realizando un presupuesto de reformas. Tirando del hilo poco a poco, todo condujo a John Wayne Gacy. En su casa encontraron 33 cuerpos y todo un catálogo de efectos personales para identificarlos. El payaso asesino había conservado trofeos de casi todas sus víctimas, aunque ni tan siquiera recordaba el nombre de la mayoría. En su desfachatez, incluso llegó a vender el coche de uno de sus asesinados a un empleado. Nunca se ha sabido a ciencia cierta a cuántas personas mató John Wayne Gacy. Algunos jóvenes tuvieron la suerte de escapar de la casa de John Wayne Gacy, quizás porque colaboraron voluntariamente en los temas sexuales, quizás porque John Wayne Gacy no tenía ese día en concreto ganas de matar, incluso uno de ellos, con el que sí que lo intentó, escapó y lo denunció a principios de 1978. Se trataba de Jeff Rinaldi, de 26 años, que había aceptado subir al coche de John Wayne Gacy y este lo durmió con cloroformo en un descuido. Rinaldi despertó maniatado en el sótano de John Wayne Gacy. Allí lo violó y lo volvió a dormir con anestésico en varias ocasiones. Finalmente, no se conocen los motivos, Rinaldi despertó en un parque cercano con el hígado destrozado por el cloroformo. Lo denunció a la policía que, increíblemente, dictaminó que no había pruebas suficientes para inculpar a John Wayne Gacy sin tan siquiera sospechar ni relacionarlo con las frecuentes desapariciones en la zona en los últimos años. El pasado de John Wayne Gacy coincide con el perfil de la mayoría de psycho killers de la historia. Una familia desestructurada, un padre alcohólico que maltrataba a todos sus hijos y a su mujer, que incluso una vez mató de un tiro al perro de John como castigo por algo que había hecho. Según el mismo John Wayne Gacy contó, a los 5 años una muchacha había abusado de él y a los 8 años fue un contratista quien se propasó. John Wayne Gacy fue un psicópata sin ningún tipo de remordimientos, frío y despiadado y con una gran capacidad de convicción para hacer creer a todo el mundo lo que querían. Su doble vida fue el papel de su vida, una actuación perfecta que mantuvo casi indemne hasta que lo atraparon. Fue ejecutado por inyección letal el 9 de mayo de 1994, sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento sobre ninguno de sus asesinatos. Sus últimas palabras fueron: besarme el culo. John Wayne Gacy pintó una serie de dibujos y cuadros, y como también suele ocurrir en estos casos, personas que consideran a este tipo como una especie de héroe místico han llegado a pagar sumas considerables por estas obras. Portada de algunas cintas de algún grupillo pseudo-satánico y inspirador de alguna que otra película de serie B. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos en la historia de Estados Unidos. Hasta aquí la historia de los asesinos. En estos casos, hay que preguntarse, ¿qué es de la decencia humana? ¿Qué ha pasado con los remordimientos de estas personas al matar a sangre fría a personas inocentes? ¿Qué hay de las enfermedades mentales que sopesan sobre estos asesinos? ¿Cuántos asesinos así habrá por el mundo? No lo sé, pero sí sé que quien mate de esta manera no es humano, sino una mala bestia. Bueno, hasta aquí Asesinos en Serie Volumen 3, espero que os haya gustado. Hasta mi próximo vídeo. Según su testimonio fue víctima de abusos sexuales por 2 vecinos. Se convirtió en un chico retraído, taciturno, profundamente infeliz, que tenía explosiones violentas. Vivía en Génova, un pueblo de praderas verdes y cafetales, en el condado del Quindío en Colombia.
Estudió hasta quinto grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en alguna ocasión. Tuvo varios trabajos, generalmente en almacenes como vendedor. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal. Pero ya era alcohólico y tenía accesos de ira que le movían a golpear a sus compañeros y a enfrentarse con sus jefes. Cuando rondaba los 35 años, decidió someterse a tratamiento psiquiátrico en la Seguridad Social. Lo recibió durante 5 años y si bien no le ayudó a corregirse, el certificado médico de tratamiento le sirvió varias veces para impedir que le despidieran por violento. Cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. Afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias en favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, el Loco, Tribilín, Conflicto y el Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garavito fue siempre cambiante. En 1992 inició su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares y trabajadores. Le gustaba que fueran agradables físicamente. Garavito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban, Garavito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado, atacaba a los niños en sí. Hola, soy Mr. Snake. Bienvenidos a Asesinos en Serie Volumen 3. Aviso importante. Los siguientes relatos pueden herir la sensibilidad gravemente. Recomendado para mayores de 18 años. A continuación, oiréis los más macabros asesinatos y las más macabras torturas y descuartizaciones, sobre todo, con este primer asesino. Garavito, el monstruo que mató a 172 niños. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Es el mayor de 7 hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Se vendía estampas religiosas con la imagen del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio, uno de los más venerados en Colombia. En esos años dejó un reguero de telegramas a sus mujeres y algunos amigos. Eran mensajes cortos, sobre la fecha en que llegaría a algún sitio o indicando que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. Con las 2 mujeres con las que convivió mantenía una relación compleja, como marido y protector, pero nunca como amante. A Garavito le gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos. Pero al alcoholizarse su violencia afloraba y se convertía en un monstruo. Golpeaba a las 2 mujeres con las que convivió en diferentes momentos, pero, curiosamente, nunca le pegó a los 2 hijos que cada una de ellas tenía y que eran fruto de otras relaciones. Llegó a recorrer 5 veces todo el país, viajaba sin rumbo fijo. Visitó 69 municipios, en 33 de los cuales cometería sus crímenes. Llegó a inventar 2 fundaciones, una para ancianos y otra para menores, que le permitían dar charlas en escuelas y en otros lugares en donde podía estar cerca de niños. También empezó sus despoblados. Primero los amarraba. Una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos. Les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara, les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones, y les saltaba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador, y los mutilaba. Amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros, además, los violaba. Una vez terminado el tratamiento, los degollaba con un cuchillo. Luego sacaba una libreta y anotaba, fecha, lugar y rayitas. Una raya por cada niño muerto.
En su casa, que ya solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes. Garavito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997, la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación